el cine era algo que me apasionaba. Y yo recuerdo que a mí de pequeña me frustraba mucho que las historias que me rodeaban era que si Harry Potter, el niño elegido, que si las de Disney, pues siempre es el príncipe heredero. Y decía, ¿dónde están las historias que nos retratan de alguna manera? Años más tarde, pero no mucho más tarde, la televisión estaban echando Noche en la Tierra, la de Jim Jarmusch. Y dije, Dios, es verdad, aquí hay historias, se puede contar la vida de las personas, y yo creo que ese fue el clic de acercarme realmente al cine. Entonces sí que es algo que ha estado ahí siempre, pero que no llegué a formalizar, digamos, hasta la carrera. Me gustaba, era aficionada, pero no pensaba que pudiera dedicarme a ello, ¿no? Ni se me pasó por la cabeza. Descubrí que hacían un curso en verano, a veces guionistas, sobre escritura de guión. Al principio me apunté tan feliz, pero conforme se iba acercando la fecha, iba diciendo, bueno, pero si yo no soy guionista, pero si ahí todo el mundo que va a ir va a escribir, yo qué pinto. Me convencieron, porque yo ya el día antes decidí que no iba, pero como ya estaba todo pagado, unos amigos me metieron en el tren y menos mal que fui, porque ahí fue cuando conocí a David Pérez Sañudo, que es el co-guionista de Anne. Entonces David, que sí que tenía una trayectoria un poco más extensa en el mundo del cortometraje, empezó a intentar meterme el gusanillo, es decir, bueno, intenta escribir, no se pierde nada por intentarlo. Me convenció para buscar unas prácticas como documentalista para una productora, y ya un buen día me dijo, Marina, yo estoy pensando en una idea de largometraje que va de una chica que desaparece en el País Vasco en el año 2000 y la madre la busca. No tengo ningún proyecto de plazo ni de productora, es un proyecto personal que estoy desarrollando. ¿Te apetece que lo escribamos juntos? Pero yo, ¿cómo voy a ayudar a nadie a escribir si eso, yo solo sé analizar pelis, no sé producirlas? Pero como era algo entre amigos, pues ¿por qué no? Pensaba que no llegaría a ningún lado aquello. Pero poco a poco fuimos escribiendo, fuimos encontrando la fórmula, fuimos formalizando, y nos dieron una ayuda a la escritura de guiones de menores de 30 años del Gobierno vasco, y ya de ahí surgió Anne. Como era una ópera prima, nosotros sabíamos que no teníamos ninguna experiencia escribiendo largometrajes y además no teníamos ninguna presión, porque nadie estaba esperando que nosotros escribiéramos nada. Entonces, desde muy primera hora, nosotros sí que nos marcamos, David y yo, ir a laboratorios, ir a asesorías, porque nos permitía un doble objetivo, digamos, nos lo planteábamos un doble objetivo, que era, por un lado, tener fechas de entrega. Sabíamos que si la convocatoria acababa el 20 de abril, más te valía el 20 de abril tener la mejor versión posible. Y luego, por otro lado, porque nos permitía acceder a profesionales con más experiencia que nosotros, que leyeran el guión, que nos dieran notas, que nos ayudaran en este proceso que para nosotros era por completo desconocido. Y uno de ellos fue la incubadora, yo creo que fue de los más decisivos en los que estuvimos, porque era masterclasses, digamos, muy orientada a los proyectos, pero venía un profesional a contar su experiencia, a interesarse por los proyectos, y luego, el tercer día del mes, había una mentoría, en nuestro caso con Borja Coveaga en guión y dirección, y para producción estaba Ivonne Cormenzana, que se leían el proyecto. Borja mes a mes se iba leyendo la versión que íbamos haciendo y hablábamos mucho con él, pues lo mismo, más que sobre escenas en concreto, de intención del proyecto, de en qué punto fallaba para él o en qué momentos no entendía la actitud de los personajes, y nos obligaba muchísimo a reflexionar sobre ello. Entonces es fenomenal porque a lo mejor al final tú decides quedarte con la propuesta que tenías, pero te ha obligado a cuestionarla o te ha obligado a abordarla desde otro lugar, o efectivamente a darte cuenta de que esa propuesta en tu cabeza sonaba genial, pero luego para una persona que no ha estado ahí en ese proceso de creación lo ve como un elemento extraño que es mejor suprimir, y efectivamente funciona mucho mejor. Entonces Borja nos ayudó mucho a encontrar la versión final de guión, porque es verdad que nosotros a la incubadora llegamos ya con un guión muy sólido, y él estuvo incluso vino a hacer un visionado de una versión sólida de montaje y también nos dio su opinión. Una de ellas fue empezar la película a quitar la secuencia más cara de rodaje de toda la película. O sea, era la gran manifestación, con muchísima figuración, con muchísima violencia, cargas policiales, y cuando la rodamos, Borja lo vio en montaje y dijo, oye, ¿vosotros estáis seguros de que esta es vuestra primera escena de la película?
se le enseñamos también a Enrique Urbizu, a Iván Aledo, y todos coincidían en lo mismo. Y efectivamente al final la quitamos y esa escena no está. Entonces, si lo hubiéramos hecho Casamar años atrás, producción seguramente se habría alegrado. David y yo somos un poco caóticos, la verdad, y nos encontramos a gusto en el caos, intentamos luego poner orden, nos funciona peor, así que acabamos volviendo a eso, a la espontaneidad, y lo que hacemos es caminar muchísimo. Nos plantamos delante de rectas, paseo a la Castellana para arriba, no, pero sí que intentamos coger calles muy largas y caminar y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar muchísimo sobre de qué va la historia, quiénes son los personajes, qué escenas. Lo mismo, David es muy visual, muy concreto, lo mismo comenta una escena que se le ha ocurrido, que no sabe cómo va a llegar, y empezamos a discutirla. A mí me gusta más la creación de personajes, entonces después de hablar muchísimo lo ponemos sobre papel. Ahí normalmente soy yo la que hace una primera escaleta, pero luego eso se lo pasa a David y él lo cambia, tiene total libertad para cambiarlo todo. Me lo pasa de nuevo y yo tengo total libertad para cambiarlo. Cuando llevamos varios peloteos de escaleta, nos volvemos a reunir y volvemos a comentar qué impresiones tenemos. Luego, de una manera bastante natural, cuando ya tenemos desglosada una escaleta bastante extensa, casi escena por escena de todo el guión, nos las dividimos, pero también de una manera un poco anárquica. Cada uno de los dos coge con las que más cómodo se siente, que de una manera natural no son las mismas, y cada uno escribe esas. Y luego nos lo pasamos, y de nuevo el uno reescribe lo que ha escrito el otro. Así llegamos a un primer armado de guión, y cuando lo tenemos hacemos lo mismo, pero por mitades. Con qué mitad se siente cada uno más cómodo, la elegimos, que además solemos de nuevo no coincidir, y cada uno se centra en esa mitad, y luego otra vez nos la pasamos. Y así vamos escribiendo y escribiendo hasta que llegamos a una versión en la que estamos más o menos cómodos. Ané desde el principio sí que fue un largometraje, que fue la ayuda esta, para el que nos dieron la ayuda a menores de 30 años. Lo que pasa es que los dos sabíamos que era una ópera prima absoluta, de la productora, de nosotros dos como guionistas, de David como director. Nuestra idea además todavía era en una fase muy embrionaria, no nos lo planteábamos en serio, pero sí que David tenía muy claro que si la película salía adelante lo quería hacer con el equipo que había hecho los cortos. Pero como teníamos esta inquietud acerca de esta ópera prima, decidimos rodar un cortometraje para poder enseñar ya no decir solo nos queremos parecer a estas películas, sino queremos rodar una película que vaya en este tono. Y David dirige de esta manera. Entonces, a la hora de vender la película, de intentar hacer un pitch, que los productores nos pudieran juzgar en base a nuestro trabajo real, tanto para que fuera un sí como que fuera un no. Entonces decidimos rodar un corto, pero con entidad propia. Es un cortometraje que funciona solo, no era un teaser de la película. Y a partir de ahí sacamos un teaser que era lo que llevábamos a la Berlinale. Y efectivamente nos funcionó, porque notábamos que cambiaba la actitud de los productores, agentes de venta, cuando le contábamos el proyecto, cuando veían las imágenes, porque era, vale, estos chavales que vienen aquí con su película sí que saben lo que están haciendo, o por lo menos entro en el imaginario. Esa fue la relación, y el corto está ahí, pero eso nada que ver, y luego ya en estilo de dirección tampoco nada que ver, No, es curiosa la relación del corto y el largo, la verdad. Cuando la película iba empezando a coger consistencia y parecía que iba adelante, sí que decidí irme allí, a Vitoria, que es donde se ubica la película, donde se narra, porque notaba que me hacía falta. Por supuesto que David, que sí que es de allí, fue quien más aportó, claro, a nivel de contexto. Él podía conocer muchas historias en un nivel de detalle que yo como foránea, digamos, como malagueña, no podía conocer. Entonces sí que me fui allí, pero yo quiero creer, o espero, esa era la intención, que precisamente al ser de fuera me permitía observar la realidad o las historias que nos narraban. Nos reunimos con muchísima gente que militaba a favor o en contra del tren de alta velocidad, evidentemente muchos amigos de nuestra edad que habían tenido experiencia, claro, que habían sido adolescentes en el año 2000, 2010 en el País Vasco, que nos contaban su historia. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí que conseguimos encontrar también ahí un equilibrio entre David, que sí que tenía más la visceralidad, el sentimiento de haberlo vivido, todas las emociones, esa inmersión, y yo tenía un poco más esta visión externa de qué elementos a alguien de fuera le pueden llamar la atención, cuáles realmente no te imaginabas, porque desde fuera sí que se veía la narrativa desde Málaga, es
año 2000, bueno, años 80, 90, hay dos líneas, hay una línea clara, dos bandos claros, en los que los límites están muy marcados y luego te das cuenta de hablando que no es así, ¿no? Que lo interesante precisamente está en la cantidad de grises. Y entonces, claro, yo pensaba, digo, bueno, pues si esto a mí me está llamando la atención, seguramente puede aportar y puede dar esa visión de qué le llama la atención a la gente que no ha vivido esto y cómo podemos narrarlo mejor y qué imágenes me llaman a mí la atención por claras, por certeras, ¿no? Y así fue, pero sí, me fui para allá porque si no sentía que de alguna manera no podía contar aquello, no podía aportar hasta un punto en el que he podido, he pretendido, he querido, habiendo vivido allí, habiendo visto en realidad cómo era aquello. A mí es que el montaje me parece fundamental. Yo creo que todo el mundo que quisiera dedicarse a esto estaría muy bien que se pasara por sala de montaje porque es un lugar, es como una especie de refugio donde desde ya la tranquilidad que no se suele tener en rodaje, ves cómo ha funcionado todo, qué funciona, qué no, y a diferencia de la escritura de guión ya es con imagen y sonido, ¿no? Que al final es el material de la película. El montador para mí es una figura muy especial porque es una bisagra entre el equipo de rodaje, los que están en la producción, y el espectador. Es el primer espectador de la película, es quien lo va a ver con los ojos de los que no conocen nada del proyecto. Y esto hace que le dé una visión en animado muy especial, que es el que al final acaba, en mi opinión, de darle la última narrativa a la película, de cincelar las emociones, sobre todo de más allá de cambio de estructura, de cincelar las emociones de los actores, de darle ese tempo, ese ritmo, esas pausas que pueden hacer que el guión cambie completamente. Yo agradezco mucho como guionista en ANE haber podido estar en el proceso de montaje, porque debatíamos mucho el montador, el director y yo sobre una vez que ellos ya habían llegado a un corte con el que estaban contentos, sí que me invitaron a ir y debatíamos mucho, no tanto sobre el armado final de la película, sino sobre intenciones de la escena, para asegurarse de que esas intenciones por cortes, por emoción, por tiro de cámara, estuvieran. Y que realmente eso fuera lo que quedaba al final en la película, más allá de cómo está narrada esa escena en concreto, qué líneas de diálogo están, cuáles no, sino que realmente la esencia de cada escena esté. Entonces es muy enriquecedor, creo yo, tener esta doble perspectiva, ¿no? Sí que han venido muchas oportunidades a partir del Goya, también por la visibilidad que da, ¿no? Porque pues en el caso de los guionistas, que también muchas veces pasamos un poco más desapercibidos, nadie sabía, en mi caso, por ejemplo, que yo era andaluza, entonces con la visibilidad de los Goya empezaron a surgirme oportunidades aquí en Andalucía y luego evidentemente sí que nosotros notamos que nos toman mucho más en serio y que donde antes en estos pitch con el corto teníamos que esforzarnos muchísimo para que nos prestaran la atención, ahora es casi lo contrario, ¿no? Que se acercan para preguntar qué tenemos, para ofrecernos encargos, o sea que está siendo realmente, fue un punto de inflexión muy gordo.